Bendiciones. Bueno, estamos en esta parte 2. Estamos viendo una serie de un discipulado. Estamos aquí en la iglesia Fuente de Vida y estamos viendo vamos a entrar a la parte 2 de una serie de discipulado del cual se titula Una vida sin conflictos. Vimos la parte 1, que fue qué es un conflicto, y entendimos y aprendimos para que pudiésemos identificar, y también cómo el enemigo usa el conflicto para dividir familias, para dividir iglesias, para dividir casas, para dividir ministerios, liderazgos. Entonces esta noche aquí quiero orar junto contigo para poner delante de Dios esta segunda parte, donde vamos a hablar sobre cómo sanar relaciones conflictivas, ¿sí? Entonces vamos a orar al Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí en esta tarde, Señor. Bendito Dios, Padre eterno, Señor, a ti toda la gloria, a ti todo el honor, Señor. Hoy, Padre, ponemos delante de ti, Señor, nuestra vida, nuestro llamado, nuestro ministerio y la palabra de esta noche, declarando que va a ser de bendición para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, y el tema del día de hoy, que es esta parte 2 de esta serie de Una vida sin conflictos, se titula ¿Confías en Dios o en ti? Cuando yo leí este título, obviamente al momento, cuando yo lo puse, dije, obviamente yo creo en Dios, yo confío más en Dios que en mí misma. Pero conforme se fue desarrollando el tema, y tú lo vas a ver, vamos a entender si realmente nuestra confianza está puesta en Dios o está puesta en ti. Aquí la pregunta antes de iniciar sería esa: ¿tú confías en Dios o confías en ti? Contéstate ahí tú mismo. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú sientes en tu corazón? Y al final, ve conmigo a descubrir si realmente confiamos en Dios o confiamos en nosotros. Empezamos por pensar que el cuidarte significa lastimar. ¿Qué significa esto? Pensar que el cuidarme significa lastimar. Muchas veces, y nos han enseñado, y vivimos en una sociedad en la que nos enseñan de que llore él, a que llores tú, que llore él. De que sufras tú, a que sufra él, que sufra él. De que te quedes sin nada tú, a que se quede sin nada ella, que se quede sin nada ella. Vivimos en una sociedad que nos enseña eso, nos enseña que para cuidarnos nosotros tenemos que algunas veces lastimar a los demás. Pero esto es contrario totalmente a lo que dice la palabra del Señor. El Señor Jesús no nos enseña eso, no nos enseña que debemos, para cuidar de nosotros, tenemos que lastimar a las personas. ¿Cuántas veces has puesto tu confianza en ti mismo? No es que yo puedo, es que yo soy fuerte, es que yo soy valiente, es que a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer, es que yo sé más que tú, es que yo puedo más que tú, es que yo puedo hacer las cosas mejores que otros, es que les voy a demostrar que conmigo nadie puede. ¿Cuántas veces hemos puesto nuestra confianza en nosotros mismos? Y es algo que nos enseñan y nos dicen: debes de confiar en ti, debes de tener autoestima y debes de creer en ti mismo y que todo es posible. Pero hay una parte en la palabra que nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Raquel que me fortalece, o todo lo puedo en Alejandra que me fortalece, o todo lo puedo en María que me fortalece, o todo lo puedo en José que me fortalece. La palabra del Señor dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿de dónde viene nuestra fortaleza? ¿De dónde viene nuestra confianza? ¿De dónde viene nuestra fuerza? ¿De dónde viene tu vida? De nuestro Señor Jesús. En Santiago, capítulo 4, en el libro de Santiago, capítulo 4, versículos 1 y 2, te voy a leer lo que dice. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten a vuestros miembros? Fíjate aquí el versículo 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes?
no es de sus pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, o sea, entre nosotros mismos. Versículo 2 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combates y luchas, pero no tienes lo que deseas porque no pides. Eso dice la palabra del Señor. Fíjese qué verdad tan absoluta en esta parte de la palabra. Fíjese lo que dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten vuestros miembros? Muchas veces nosotros ponemos nuestra confianza en nosotros mismos y entonces para ganarle a alguien buscamos lastimarlo. Pensamos que para cuidarnos nosotros hay que lastimar a otros. Muchas veces dicen: oye, ¿no le vas a dar a esta persona? Nah, pues que él le busque, que haga como él puede, ¿sí? Cada quien dice, aquí cada quien se rasca con sus propias uñas. Hemos oído eso que dice, cada quien rásquese con sus propias uñas. Pero Dios nos habla que debemos de ser compasivos. Y muchas veces nosotros, para poder salir adelante, nos volvemos a lo que es el título de este día. ¿Confiamos en nosotros o confiamos en Dios? A lo mejor a primera instancia yo puedo decir, bueno, a lo mejor confío en mí o confío en Dios. Pero ¿realmente estamos poniendo nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo? Muchas veces, al poner nuestra confianza en nosotros, decimos, bueno, para que a mí nadie me lastime, me voy a poner una coraza y cualquiera que me quiera hacer daño, no se lo voy a permitir. Y pensamos que cuidarnos significa lastimar a otros. Y muchas veces ponemos nuestra confianza en nuestras fuerzas. Por eso hay gente, por ejemplo, atletas, o algunas personas que pintan o músicos, que cuando, por ejemplo, si fuera un atleta o un corredor, y cuando esa persona tiene un accidente y pierde sus piernas, piensa que el mundo se acabó, que ya no va a poder hacer nada porque perdió las piernas, porque su confianza está en su capacidad de poder correr, y Dios nos dio mucho más capacidades, no solamente esas. O muchas veces cuando alguien, por ejemplo, lamentablemente pierda la vista o pierda el oído, puede decir, hasta aquí se acabó mi vida, me quiero morir. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está en lo que nosotros podemos hacer y no en lo que Dios puede hacer. Por eso aquí en Santiago 4, 1 y 2 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen tus problemas? Y te pregunta ahí, te dice, ¿no es de vuestras pasiones? De que a veces nos apasionamos tanto por algo que no importa si lastimamos a otros. Dice, las cuales combaten a vuestros miembros. Codiciáis. ¿Qué es codiciar? Es como que queremos todo. Y dice, codicias y no tienes, matas y ardes de envidia. ¿Cuántas veces has dicho, por qué a él le va bien, por qué a ella le va bien y a mí no? Y aquí dice, matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar, y entonces te frustras. Y dice, combates y luchas, pero no tienes lo que deseas porque no pides. ¿Y a quién le tenemos que pedir? ¿A mí? ¿Al pastor? ¿Al hermano? ¿O a Dios? Queremos las cosas, pero no tenemos un tiempo de oración, de intimidad con nuestro Señor Jesús para que Él nos guíe. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuántas veces has puesto tu confianza en ti mismo? En tus fuerzas, en tus capacidades, en tus habilidades, cuando tenemos que entender que el que hace todo es el Señor Jesucristo. El creer que tú puedes solo trae fracaso. Muchas veces el pensar, yo no ocupo de nadie. Yo he escuchado eso. Hay gente, y eso se llama soberbia, Cuando alguien te dice, tú por ejemplo te dice, oye, ¿me puedes hacer este favor? Y tú le dices, no, ay, no, es que se me complica y eso. Entonces la persona dice, no te preocupes, no te vuelvo a pedir ningún favor. Y entonces entra la soberbia en la vida de la persona. El creer que tú puedes hacer las cosas solo trae fracaso. Dios nos mandó a hablar, Dios no creó al hombre para que viva solo. La Biblia dice que Dios dijo que nos multipliquemos, pero también Dios habla de la unidad del cuerpo de Cristo. Dios no nos mandó a estar solos. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo no ocupo de los hermanos de la iglesia, yo no ocupo del pastor, yo no ocupo de un líder, yo no ocupo de nadie.
Dios no te mandó a estar solo, hermano. Dios nos habló a vivir en la unidad. La palabra dice que somos un cuerpo en Cristo, no muchas partes. No dice, son muchas partes en Dios o muchas partes en el Señor. Dice que somos un cuerpo en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces el creer que tú puedes solo trae fracaso. ¿Cómo están tus relaciones? Aquí es una parte en donde nosotros tenemos que analizarnos. Yo te pregunto, ¿cómo están tus relaciones? Y no solamente hablamos de una relación de pareja. ¿Cómo está la relación con tus papás? ¿Cómo está la relación con tus amigos? ¿Cómo está la relación con tus hermanos? ¿Cómo está la relación con tus vecinos? ¿Cómo está tu relación con tus compañeros de trabajo? ¿Cómo está tu relación con los hermanos de la iglesia? ¿Cómo está tu relación con tu familia? ¿Eres un constante crítico de lo que los demás hacen? Así, hay veces yo conozco personas que, por ejemplo, no sé, tú le compartes una buena noticia y nada más están viendo en qué parte de ese mensaje o en esa foto hay algo malo para criticar. En lugar de ver lo bueno, solamente están tratando de ver lo malo. O, mira, me compré esto, sí, se te ve muy bien, pero como que ese color no te queda. O sea, todo el tiempo estamos siendo críticos de lo que los demás hacen, pero críticos no constructivos, sino críticos destructivos. Nada nos parece. No, es que ¿por qué es en línea? No, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia? ¿Por qué tengo que leer la Biblia? ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que portarme bien si otros se portan mal? Y entonces nos volvemos personas que no estamos conformes con nada, ¿sí? Porque creemos que lo que nosotros hacemos siempre está bien. Si usted piensa que lo que usted hace siempre está bien, está mal, porque Dios dice que nos equivocamos. Ahora, ¿qué mensaje envías? Cuando una persona te conoce, ¿qué mensaje estás enviando? ¿Quieres una persona que vive de apariencia? ¿Qué mensaje enviamos a las personas que nos conocen? Fíjense que es increíble, pero muchas veces los hijos de Dios mandamos mensajes erróneos a las personas. Y las personas a veces, cuando nos conocen, piensan todo menos que eres un hijo de Dios. O piensan todo menos que crees en Jesús, ¿sí? ¿Eres controlador? ¿Te gusta tener el control de todo? ¿Sí? ¿Quieres siempre tener el control de todo? Y eso genera un conflicto. El querer siempre tener el control, a veces hay que soltar. A veces tenemos que soltar un poco porque el querer tener el control de todo genera un problema, ¿sí? Tenemos que aprender a ceder el control. El creer que puedes solo siempre va a traer fracaso, porque Dios te mandó personas para que estén contigo. Dios te dio hijos, Dios te dio familia, Dios te dio padres, y a lo mejor va a haber alguien que diga, no, pues yo soy huérfano, no, pues yo no tengo a nadie, pero Dios siempre pone a alguien en nuestro camino. Dios pone un amigo, Dios pone a alguien que te tiende la mano, Dios pone un pastor, Dios pone un hermano que ora por ti. Dios no nos mandó a estar solos, ¿sí? Dios siempre pone, incluso Él está con nosotros. ¿Qué más queremos? Dios está con nosotros. Entonces tenemos que entender eso. Muchas veces nosotros siempre queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas. Y yo en esta parte te quiero compartir algo que a mí me pasó, ¿no? Muchas veces en nuestra vida, ¿sí? Nosotros vivimos en nuestro diario vivir, ¿sí? Y siempre queremos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, ¿sí? Y algo que yo he aprendido a lo largo de mi vida es que siempre que yo he querido hacer algo en mis propias fuerzas, siempre tengo que trabajar más. Siempre que yo he hecho algo en mis propias fuerzas, siempre tengo que trabajar más. ¿A qué me refiero con trabajar más? Si yo, por ejemplo, deseo trabajar en algún lugar y yo voy en mis propias fuerzas, no me encomiendo a Dios, a lo mejor voy a tener que hacer más procesos para lograr la meta. Pero cuando yo pongo mi confianza en Dios, cuando yo pongo mi necesidad en Dios, Dios es el que toma el control de mi necesidad. Y ahí es cuando Dios obra, ¿sí? Muchas veces estamos con un espíritu
la verdad es que es un espíritu de fracaso sobre nuestra vida y pensamos, nada nos sale bien, que nada, nunca vamos a lograr nada. Incluso hay quien siempre te lo está diciendo, que no vas a lograr nada, pero hoy Dios te quiere decir que Dios no te mandó a que tú vivas el fracaso. La palabra del Señor dice que nosotros, Dios nos ha dado la victoria, pero no dice la victoria en Raquel, no dice la victoria en Juanito, no dice la victoria en María, dice que Dios nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. Eso dice la palabra. Dice, yo te doy la victoria, pero dice la victoria en Cristo Jesús. Algo que tenemos que entender con esto es que, o que quiero que comprendas esta tarde, es que Dios desea cuidarte. Que dejes de caminar solo. Muchas veces hay muchas personas, yo he conocido personas que dicen, es que mi vida es tan difícil, y la verdad es que sí es difícil porque te la cuentan y si dices, no inventa, está complicadísimo, está dificilísimo. Y dice, es que todo me sale mal, y todo así, ¿no? O sea, está en la tristeza, en la angustia, y tú le dices, tienes que confiar en Dios, y parece que le estás diciendo una grosería. O sea, te dice, o sea, a ver, a lo mejor no te dice, ¿cómo me dices eso? Pero sí te dice, pues sí, claro que confío en Dios, pero mira cómo me tiene, mira cómo estoy, mira que estoy enfermo, mira que no me sale nada. Y entonces ahí pasa eso. ¿Por qué? Porque realmente esta persona no tiene su confianza en Dios. La persona no está confiando en que Dios tiene el control. Mire, yo cuando más mal me siento, yo no sé por qué las demás personas, la mayoría, piensan al revés. Cuando más mal están, más se alejan de Dios. Más problemas tienen, más se alejan. Parece que vienen más problemas y más lejos. Es como, dan cuenta, como si les ponen bardas. Y un problema, una barda. Y otro problema, otra barda. Y otro problema, otra barda. Y otro problema, otra barda. Y conforme va pasando el tiempo, se van creando muchas barreras y más su corazón se aleja del Señor. Pero debe de ser al revés. Con Dios es contrario. Entre más problemas tengas, más te debes de acercar al Señor. No te debes de alejar más. A veces decimos, no, es que estoy enfermo, ya, una barrera. Es que no tengo dinero, otra barrera. Es que falleció alguien que yo amo mucho, otra barrera. Es que me quedé sin trabajo, otra barrera. Es que no siento nada cuando voy a la iglesia, otra barrera. No, es que no veo ningún cambio, otra barrera. Todas esas son pretextos, son excusas, son artimañas del enemigo para alejarte de Dios. ¿Sí? Si tú estás pasando un problema, una situación, no tienes trabajo, ven a la iglesia. Estás enfermo, ven y busca la presencia y el rostro de Dios. Tienes un problema, busca de Dios. Debes de ser contrario, no conforme tengas problemas alejarse más, sino acercarse más. Porque sabes, Dios quiere cuidarte, pero mientras tú te alejas, es como un padre, es muy fácil. Un papá tiene un hijo, y si el hijo decide irse de la casa, por mucho que el papá lo ame, por mucho que el papá desee cuidarlo, por mucho que el papá y la mamá deseen darle lo mejor, si el hijo se va, es difícil seguir cuidando de él, ¿cierto o no? Pero si el hijo está pasando una situación y viene a la casa del padre, el padre va a abrir la casa, le va a decir, aquí estamos para ti, te vamos a ayudar, y te va a ayudar porque estás ahí. Pero muchas veces en la vida secular, los hijos por orgullo dicen, no voy a ir a la casa de mis papás porque me van a decir, te dije. Pero no le hace que te digan, te dije. Tú tienes que acercarte a Dios. Aparte de que Dios no es como nosotros. Dios jamás nos diría, te dije. Dios te abraza, te ama, te recibe y te bendice. Dios desea cuidarte. Filipenses 3:3 dice, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Fíjese, Filipenses 3:3. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios, o sea, los que buscamos a Dios en espíritu, dice, somos los verdaderos circuncisos. La circuncisión es una práctica natural que se le practica a un niño para que su prepucio pueda bajar. Cuando nosotros hablamos de una circuncisión espiritual, estamos hablando que estamos quitando de nuestro corazón todo lo que nos aleja de Dios.
Entonces aquí en esta parte donde dice, los que adoramos por medio del Espíritu somos los verdaderos circuncisos, está diciendo que nosotros estamos quitando nuestras viejas maneras de vivir para servir a Jesús. Y dice, confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos, fíjese ahí, no depositamos, grábeselo, no depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Si alguien, por ejemplo, dice, no, es que mira, yo te voy a dar y te voy a bendecir, y nuestra confianza está puesta en que esa persona me va a dar, ahí se acabó. Porque mi confianza debe de estar puesta en Dios. Dios es el que usa a las personas para bendecirte. Dios es el que usa a las personas para proveerte. Dios es el que usa, no es la persona, no es que yo soy muy bonita, muy buena onda, muy guapa, muy carismática, o soy la mejor persona del mundo, ni tampoco que esa persona sea la mujer más espiritual o el hombre más espiritual que vio algo sobrenatural en mí. Es la gracia de Dios depositada en nuestra vida. Es eso, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender que Dios desea cuidarnos. En Salmos 23:6 dice, sembrar confianza en Dios trae cosecha de bendición y paz. ¿Qué tiene que usted sembrar? Usted tiene que sembrar confianza en Dios. Usted tiene que aprender a confiar en Dios. ¿Qué quiere decir eso? Usted tiene que, ante cualquier circunstancia, usted debe decir, mi confianza está puesta en Dios. Algo que a mí me causa mucho en mi corazón es mi hijo el pequeño. Cuando hablamos o jugamos o cosas así y no sé algo, siempre me dice, pregúntale a Dios, mamá. La otra vez estábamos haciendo operaciones de sumas y eso, le estaba enseñando cómo hacer sumas de varias cifras y me puso él una sumonona así con un montón de números, como 15, no sé cuántos, así un montón. Y dije, no, eso sí está en chino, o sea, estar sumando todo. Y me dice, mamá, pregúntale a Dios. Y ya la resolví, me dijo, Dios te dijo, porque el corazón de un niño confía plenamente en Dios. Así tenemos que ser nosotros. Que no importando cuán difícil veamos el problema, nosotros debemos de saber que Dios es la respuesta. Por eso dice, siembra confianza en Dios y trae una cosecha de bendición y paz. Si nosotros sembramos confianza, vamos a cosechar bendición a nuestra vida. Y esto lo dice en Salmos 23:6, dice, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Eso es sembrar confianza. Eso es sembrar confianza para cosechar bendición. Entonces, a partir de hoy, hermanos, para poder sanar en esta serie que estamos hablando de una vida sin conflictos, en esta parte 2 que estamos hablando sobre cómo sanar relaciones, la primera relación que tenemos que sanar es la nuestra con Dios. Esa es la primera relación a sanar. Porque si usted no confía en que Dios es su sustento, en que Dios es su doctor, en que Dios es su proveedor, en que Dios es su padre, es su amigo, es su familia, es todo en su vida, ¿sí? Mientras usted no sane eso, porque incluso hay hermanos, no nada más en esta iglesia, en muchas partes del mundo que se han alejado de Dios porque le pidieron algo a Dios y Dios no se los dio. Y ahí perdieron la confianza en Dios. La primera relación que tengo que sanar, conflictiva, es la mía con Cristo. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que aun cuando no entendamos, debemos de entender que la soberanía de Dios es por sobre todo. O sea que Dios no me va a cumplir caprichos, Dios no me va a cumplir mis preferencias, mis gustos, mis necesidades. Dios lo hace porque nos ama. Pero a veces Dios va a decir no, porque no es el tiempo, porque no es el momento, o porque simplemente llegó el tiempo en que eso se termine. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que empezar a sanar nuestra relación con Dios. Si usted este día, que ya sea que esté viendo o vaya a ver este video, o los que estamos aquí, si en algún momento usted ha pensado, Dios no sirve para nada, ni siquiera le conozco. A mí me llamó la atención muchísimo, vi a una persona, a una niña en la televisión,
el que lo haya visto va a saber de quién hablo y de qué hablo, que iba en la carretera y ve un letrero que dice Jesús te ama, y le pregunta a sus papás, ¿quién es Jesús y por qué los ama? Imagínate, esa niña a su edad no sabe quién es Dios y no entiende, imagínate, por qué los ama si ni los conoce. ¿Qué estamos sembrando en el corazón de nuestras generaciones? ¿Qué estamos sembrando en nuestras generaciones? Tenemos que sembrar confianza en Dios para que cuando vengan los días difíciles como los que nos ha tocado vivir actualmente, podamos seguir confiando en Dios. Porque hay muchas personas que ante esta circunstancia dicen, si Dios existiera, no estarían pasando esas cosas. ¿Sí? Pero la maldad también existe, por eso pasan las cosas. No todo, acuérdense que de todo lo que nosotros hagamos vamos a tener consecuencias. Si yo decido vivir una vida desenfrenada, voy a tener mis consecuencias de mi vida desenfrenada. Entonces, practiquemos lo que dice Salmos 23:6, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Guarde esto en su corazón. La bondad le va a seguir, el amor le va a seguir todos los días. Dios no le llamó a que usted esté triste, que usted viva en depresión, a que usted viva solo, a que usted se sienta amargado. Dios nos llamó a una vida diferente en Cristo Jesús, ¿sí? Y la primera relación que tenemos que sanar es la nuestra con Dios. Entonces aquí vuelvo a la misma pregunta con la que iniciamos este tema. ¿Confío en Dios o confío en mí? Yo cuando estaba haciendo esto, yo entendí que yo muchas veces he confiado más en mí que lo que debo de confiar y he dejado de confiar en Dios. Si a lo mejor en primera instancia me lo preguntan, yo digo, obvio que confío en Dios, o sea, me ofendes preguntándome eso. Pero si usted analiza su vida, ¿cuántas veces usted no ha hecho las cosas en sus propias fuerzas? ¿Cuántas veces no ha tratado de arreglar las cosas por su cuenta? Y ha puesto su confianza en usted y no en Dios realmente. Entonces yo creo que muchos se sienten identificados con este tema y pueden entender que muchas veces hemos confiado en nosotros más que en Dios, aún sin darnos cuenta. Y hoy es el tiempo en decir, Señor, hoy quiero confiar en ti. Dios quiere que deposites toda tu ansiedad en Él. La semana pasada hablábamos de dolor de cabeza y espalda otra vez. Yo siempre que me estreso, la verdad, me duele aquí. Entonces Dios nos dice, deposita toda tu ansiedad en mí. Es algo que vamos a ir aprendiendo, que no lo vamos a hacer de un día para otro, pero ya tener la claridad de decir, esto no es mío, esto no es de Dios, esto tengo que entregárselo a Él, ya es el primer paso para poder vivir una vida diferente. En 1 de Pedro 5:7 dice, ponga todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Dice lo que dice, ponga todas, no dice ponga algunas, o Dios te recibe 5 por día, o 2 por semana. Dice, ponga todas sus preocupaciones y necesidades, y ansiedades, en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Es muy claro, aquí son 3 puntos. Él está con nosotros, Él nos libra y nos honra, ¿sí? Cuando usted confía en Dios, está en la línea de ascenso. Si usted pone su confianza en Dios, usted va a empezar a ascender en la gloria de Dios. Y va a llegar un momento en que no importa lo que venga, Dios le va a proveer. Así como yo les compartía cuando iniciamos esta pandemia, y me acuerdo que pues no podían venir muchos a la iglesia, y veníamos el pastor y yo, me acuerdo que un día venimos a orar, y yo decía, o sea, mi preocupación era la renta, ¿no? Voy a pagar la renta, no eran los hermanos, no era que no viniera. En ese momento mi preocupación era, ¿cómo voy a pagar la renta de este lugar? ¿Sí? Y me acuerdo que estaba orando y aquí estaba el púlpito y estaba el alfolí, y cuando yo le dije eso a Dios, dije, Dios, ¿cómo voy a pagar la renta? Ahí estaba confiando en mí. O sea, ¿cómo yo voy a pagar la renta? No dije, Dios, ayúdame a pagar, no, dije, oh Dios, paga la renta. Sino yo estaba pensando cómo le iba a pagar. Y Dios, me acuerdo que me dijo,
o sea, si tan solo creyeras que no sabes que yo podría poner el dinero de la renta en ese alfolí. Ese mismo día nos hablaron un pastor y nos depositó la renta de esa mesa. Y yo dije, es cierto. ¿Por qué? Porque Dios dice, pon tu necesidad en mí. Y Él tiene cuidado de esa necesidad. Mire, muchas veces ante las circunstancias, muchas veces no hacemos muchas cosas porque decimos, es que no tengo, es que no puedo, pero con Dios es hacer y Él provee, no es esperar a tener. O sea, Dios es al revés, Él maneja las matemáticas al revés, contrario. Dios no es ten para hacer, Dios es haz para tener, ¿sí? Dios no es, espérate tener dinero para que ayudes al otro. Dios dice, ayuda al otro que yo te voy a dar el dinero. Dios no te dice, supongamos que estás enfermo, Dios no te dice, espérate a sanar para que me busques. Dios te dice, búscame para que sanes. ¿Sí? Cuando usted confía en Dios, usted está en la línea de ascenso. En lugar de intentar que alguien lo trate de forma justa, ¿sí? Ore por ellos y confíe en que Dios cuidará de usted. Muchas veces cuando tenemos malas relaciones con las personas, decimos, ¡ay, Dios, haz tu justicia! Mira, yo la verdad, lo confieso, lloraba y decía, Señor, que se le trabe la lengua cuando quiera hablar de mí, que se muerda. Pero el Señor dice, en lugar de que usted pelee con esa persona, ore. Y usted ore y diga, Dios, tú cuidas de mí. Y Dios va a parar toda palabra de mentira. En el mundo usted trabaja y usted recibe una recompensa, ¿cierto? Usted llega temprano, usted es un buen trabajador, usted es un buen empleado, hace todo lo que le pide, entonces le recompensan, le dan un ascenso, le dan un aumento, le dan un reconocimiento, le dan un bono, qué sé yo. En Dios no, en Dios usted confía y Él trae la recompensa. ¿Yo cómo es diferente? Con Dios usted no tiene que hacer para recibir, usted tiene que confiar para recibir. ¿Entiende la diferencia? A veces pensamos, por eso Dios dice que muchos en aquel día van a decir, Dios, pero en tu nombre se enfermos, en tu nombre, eso es de entrar, pero nosotros tenemos que hacerlo. Porque la palabra dice que Dios nos ha ungido nuestra cabeza para pregonar las buenas nuevas de salvación, para traer libertad a los cautivos y presos del Espíritu. Esa es una encomienda que Dios le dio. Usted no puede decir, Dios, es que mira, yo ayudo al prójimo, es que yo le doy al necesitado, entonces dame. No, usted tiene que confiar en Dios. Pero si usted confía en su trabajo con Dios para recibir, está mal. No sé si me explico. Usted trabaja por amor a Dios, usted sirve por amor a Dios, pero para recibir las bendiciones de Dios, lo único que tenemos que hacer es confiar en Dios. Es lo único, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Recuerde esto, Dios en repetidas veces en su palabra nos dice, confía en mí. Muchas veces en su palabra Dios nos dice, confía en mí. Aquí yo les puse algunas citas bíblicas en las cuales usted puede leer, ¿sí? Ahí son 2, 4, 6, 8, 10 citas bíblicas, pero vienen muchísimas más, donde en la palabra dice, confía en mí, para poder hacer esta parte. Que dice, en el mundo usted trabaja y usted recibe una recompensa. En Dios usted confía y Dios le trae la recompensa. Y aquí vemos en Génesis 15:1, voy a leerle rapidísimamente. Génesis 15:1 dice, después de esto la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Y esa misma palabra Dios la tiene para nosotros. Dios te dice, no temas, y pon tu nombre. No temas, Cristina, no temas, Magali, no temas, Alan, no temas, Alejandro, no temas, Raquel. Yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Amén.
En Salmos 19, 8 y 11, Salmos capítulo 19, en el versículo 8, del 8 al 11 dice: los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado, son más dulces que la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece recibe una gran recompensa. Amén. Ahí mismo en Salmos 27, voy a leer nada más los que vienen de Salmos. Salmos 27, capítulo 1, dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿y a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿quién podrá amedrentarme? Nadie. Dios está contigo, ¿quién va a poder hacerte contra? Nadie. ¿Sí? Salmos 59, Salmos capítulo 59, versículos 9 dice: a ti, fortaleza mía, vuelvo los ojos, pues tú, Dios, tú, oh Dios, eres mi protector. Amén. Cuando usted sienta que su confianza se está derribando, lea esta parte, lea estas porciones de la palabra. Salmos 89, 14. Y si usted se pone a buscar, va a encontrar muchísimas más que hablen sobre la confianza y la recompensa que hay en confiar en Dios. Salmos 89, versículo 14, dice: la justicia y el derecho son fundamentos de tu trono, y tus heraldos el amor y la verdad. Fíjese lo que dice Salmos 89, 14. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono, y tus heraldos el amor y la verdad. Y bueno, aquí también está Jeremías 39, 18, Mateo 6, 6, Mateo 22, 44 y Deuteronomios 32, 35. Versículos que hablan sobre que tenemos que tener confianza en Dios. Y esta noche quiero terminar diciéndote que si tú has tenido un problema en una relación tuya con Dios, es el tiempo en el que nos pongamos a cuentas con el Señor, sanemos nuestra relación, nuestra confianza en Él, porque a veces pensamos que Él no va a hacer. Es que llevo años pidiéndole a Dios algo y Dios no me lo ha dado. Es que llevo años orando a Dios por mi esposo, por mis hijos, por mi familia, y no se han convertido. Es que llevo años a Dios pidiéndole por un milagro y no se ha hecho. Y la confianza empieza a mermar, y la confianza en Dios empieza a caer, y empezamos a poner un corazón diferente hacia Dios. Yo te pido que sanes tu confianza. Recordemos que no es en nuestro tiempo, no es en las fuerzas de Dios, sino es en el tiempo perfecto de Dios. Y nosotros lo que tenemos que hacer es confiar, que cuando tenga que suceder, va a suceder, no cuando yo quiera. Porque mire, yo he visto muchas personas que han pedido mucho por algo, y cuando Dios se los da, es como si nunca se los hubiera dado. No lo valoran. Y hay personas que pasan años pidiendo a Dios y su confianza jamás se quiebra. Jamás, y siempre permanece. Debemos de entender que nuestra confianza está en Dios. Nosotros debemos de hacer las cosas para Dios y con Dios. Y la primera relación que tengo que sanar es la mía con el Señor Jesús. ¿Sí? Entonces vamos a orar para dar concluido este tema de este día. Gracias, Señor Jesucristo, por esta palabra, Señor. Yo le pido que usted pueda repetir esta oración conmigo. Señor Jesús, este día te pido que sanes mi corazón. Restablece mi confianza contigo. Hoy te pido, Señor, que tú abras mi corazón y yo pueda entender
que lo único que debo de depender es en ti, en tu palabra, en tus promesas. Hoy, Señor, sano toda relación mía contigo, donde a lo mejor he permitido que la duda, el temor, la angustia y la ansiedad quiten mi confianza en ti. Hoy, Señor, renuevo mi alianza y mi compromiso contigo. Amén y amén. Amén. Pues es todo por este día. Bendiciones.